esta parte bíblica, 2 Timoteo capítulo número 1. Y entonces, dentro de este capítulo, que podríamos leerlo prácticamente todo, pero no es el caso porque simplemente queremos referirnos a lo que realmente Pablo está escribiendo a Timoteo. Recordemos lo que hemos dicho y lo vamos a repetir y a hacer memoria, que cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, donde estaba Pablo no en el mejor lugar, sino en la cárcel por causa y testimonio de Cristo. Y realmente Pablo está hablando y está diciendo: aviva el fuego que ha sido dado en ti, o aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces hemos dicho, de lo que hemos estado hablando el día domingo, que muchas veces oramos: Señor, aviva tu obra. Señor, como dijo el profeta Habacuc, y es correcto, aviva tu obra en medios tiempos, y en medios tiempos hazla conocer. Pero lo que estamos viendo es una forma de que Pablo está enseñando a Timoteo que el fuego de Dios estaba en él, y su misión, su responsabilidad es que el fuego de Dios continúe ardiendo, porque sabemos que Dios es el que inicia el fuego, pero es la responsabilidad nuestra de mantenerlo encendido. No se olvide eso: Dios es el que inicia el fuego, Dios es el que prende algo cuando no hay fuego. Pero una vez que el fuego comience a arder por la intervención soberana de Dios, la responsabilidad del sacerdote y la responsabilidad de sus hijos e hijas es lo que Dios le dijo en Levíticos: el fuego de Dios arderá continuamente en el altar y no se apagará. Es decir, es nuestra, diga conmigo, es mi responsabilidad de que el fuego de Dios no se apague en mi vida. Entonces estaba hablando Pablo a Timoteo, hijo espiritual. Y entonces cuando el Señor habla de acerca de avivar el fuego, hemos estudiado el día domingo la palabra original griego, y lo que cuando Pablo le quiso decir aviva el fuego, es como decir enciende otra vez el fuego. Posiblemente en un momento dado en la vida de Timoteo se habrá descendido la intensidad del fuego, y eso nos pasa a todos quizás cuando pasamos por etapas de desánimo, desaliento, por etapas de prueba, de lucha. El asunto es tener el discernimiento de tal manera que no permitamos que Satanás con sus engaños y artimaña logre apagar el fuego de Dios por completo en nuestra vida, sino que podamos realmente mantenerlo encendido. Ahora mire lo que estamos observando. Entonces, lo que estamos hablando y lo que Dios le está diciendo al apóstol, a Timoteo por medio del apóstol Pablo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, ¿quién es el que tiene que avivar el fuego? ¿Es Dios o somos nosotros? Ok. Y hemos dicho que el fuego se aviva de la siguiente manera: tiene que haber madera, tiene que haber altar primero, tiene que haber madera, tiene que haber holocausto, tiene que haber sacrificio. Y cuando hay todas las condiciones que establece Dios para que Él pueda encender el fuego, entonces Él se encarga de encender el fuego. Pero nosotros cada mañana, cada atardecer o cada momento o cada mañana, nosotros tenemos que ser esos sacerdotes que pongamos continuamente leña en el altar, porque el trabajo del sacerdote, en función de obediencia a lo que Dios mismo había dicho y había declarado que el fuego de Dios arderá continuamente al altar, lo que tenía que hacer el sacerdote, que cada mañana él tenía que juntar leña y colocarlo en el altar para que el fuego que Dios había encendido no se apague. Entonces nuestra responsabilidad es de mantener siempre en nuestras manos ocupadas poniendo leña en el altar. Y hemos explicado a lo que se refiere la leña. La leña que nosotros ponemos al altar cada mañana es nuestra oración, nuestra lectura bíblica, nuestra comunión, nuestra intercesión. Hemos estado especificando parte de eso, y parte también Tatiana estuvo hablando el lunes en la parte de intercesión. Entonces miremos algo. Ahora, cuando ese fuego de Dios está avivado, entonces otra de las cosas que Dios comienza a revelar a Pablo, y le está escribiendo y comparte todas estas verdades con Timoteo, su hijo espiritual, dice claramente que el Señor le dice: recuerda que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor. Cuando Pablo escribe eso, lo estaba escribiendo con un gran peso de importancia y una evidencia que él mismo estaba experimentando, porque estaba escribiendo esa carta en la cárcel.
Y en la cárcel no es el mejor lugar quizás para inspirarnos a escribir una carta, y menos para animar a otra persona. Quien está en la cárcel lo que necesita es que le animen a él, no él animar a los que están afuera. Sin embargo, Pablo dice: recuerda, hijo Timoteo, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y ¿qué más? Y de dominio propio. Entonces Pablo estaba diciendo que frente al temor, frente a la cobardía, Dios nos había dado tres elementos que derrotan la cobardía y el temor. Entonces, por eso es interesante saber que todo aquel que está armado con el poder de Dios jamás temblará ante el ruido ensordecedor del mundo. Por eso que Dios promete dar su poder. ¿Para qué Dios promete dar el poder o darnos su poder o impartirnos su poder? Para que cada nueva dificultad, para que cada presión, para que cada batalla, para que cada lucha que aparezca, realmente nosotros no nos detengamos, sino que en medio de la presión, de la lucha y la batalla, sigamos desarrollando nuestros dones como un fuego que siga y continúe siendo avivado. Mire este texto que Pablo escribe, y me voy a detener aquí para describir algo, y luego continuamos adelante con el pensamiento de que el fuego no puede ser apagado. Entonces dice el texto mismo: poder. O sea, cuando nosotros recibimos el poder de Dios, que es un poder que viene del cielo, ¿a través de quién? Del poder del Espíritu Santo. Entonces, con la ayuda de Dios, nosotros podemos convertir la cobardía, el temor, y cuando recibimos el poder de Dios hace nulo a la cobardía, el temor que el enemigo quiere impartir o quiere manifestar en nuestra vida. Entonces, junto al poder, ¿qué otra cosa es lo que Pablo identifica o Pablo resalta? Junto al poder, ¿qué es lo que hay? Junto al poder está, ¿qué cosa? El amor. Junto al poder continúa el amor. Entonces quiere decir que el amor es lo que nos conecta con Dios, pero también lo que nos conecta para hacer lo que Dios quiere en favor de aquellos que todavía no conocen al Señor. Solo el amor de Dios, iglesia, solo su amor nos puede librar de la irritabilidad, del odio, de todas esas cosas. ¿Recuerdan ustedes Jesús cuando estuvo en la cruz del Calvario? Le estaban crucificando, mofándose de él, y él dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, si no es por el Espíritu Santo, el hombre natural nunca podrá reaccionar como lo hizo el mismo Señor Jesucristo cuando estaba pendiente en la cruz, conforme a lo que nos describe Lucas capítulo 23 y el verso 34. Ahora, necesitamos amor de Dios en nosotros, porque el amor de Dios, así como el poder nos capacita para resistir, el amor nos ayuda a ser fiel a Dios, porque lo que amamos realmente honramos. Si amamos a Dios profundamente, le vamos a honrar a Él. Y por último, el otro componente que cita Pablo para vencer el temor y la cobardía es el dominio propio. La palabra dominio propio significa tener autocontrol, tener sobriedad, tener autodisciplina, tener ejercicio de una mente sana, equilibrada y renovada en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces diga conmigo: poder, amor, dominio propio. Cuando el poder, el amor y el dominio propio van unidos, harán que todos nosotros y que todo hombre y mujer en Dios pueda realmente ser inconmovible en sus convicciones. Cuando tú tienes el poder de Dios manifestado, cuando tienes amor, que es pasión, aleluya, sin medida por Dios, y cuando tienes dominio propio, tú eres inconmovible en tus convicciones. Por eso que el Espíritu Santo, la obra más extraordinaria que Dios hace en nuestra vida, cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo nos regenera, y lo primero que nosotros podemos comenzar a experimentar en grado pequeño, pero a medida que le buscamos va creciendo, es justamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay algo que a mí realmente me ha preocupado en estos días, mientras estaba meditando sobre esta palabra y este mensaje que estamos compartiendo desde el domingo pasado, antepasado, y es como que hay un interés desmedido hoy a través de las redes y de la cibernética y de las redes,
es por tratar de convencer a la gente. Hasta hoy en día están haciendo DVD, tratando de convencer a la gente que el hablar en lenguas, que no es una evidencia del Espíritu Santo, y que el hablar en lengua esto, y que yo digo, ¿por qué Satanás está tan interesado por tratar de convencer a la gente que el hablar en otras lenguas no es necesariamente una señal del Espíritu Santo, y esto y aquello y el otro? Ahora, lo que digo, hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado quiénes escuchamos, qué oímos y qué vemos. Porque algunas veces yo, sin desmerecer, y yo sé que Dios usa tanto al niño, yo sé que Dios usa tanto al joven, Dios sé que usa todo aquel que se pone en sus manos, Dios lo usa. Pero hermano, a mí te pones tú a ver en una página o en internet una persona que está dando grandes opiniones teológicas, un muchacho, tú sabes que joven, tú no sabes de dónde viene, quién es, si está convertido, si no está convertido, si es simpatizante, si es ministro, es decir, hay ciertas temáticas que no puede ser manejada por cualquier persona que no tenga un conocimiento, una experiencia, una madurez para establecer principio de doctrina. Tiene que ser gente que ha sido tratada por Dios y gente que tenga la revelación y que lo que enseña esté muy a tono con lo que Dios dice en su palabra. Entonces no podemos dar oído a cualquier persona que aparezca en el internet porque tiene la cara bonita y entonces decimos wow, no, tenemos que tratar de entender quién lo conoce, quién sabe cuál es el background de esa persona, de dónde viene. Y usted dice, pero no necesitamos preguntar tanto. Sí necesitamos, porque yo depende a quién yo voy a escuchar, aquel que me desafíe a vivir una vida de modelo conforme a las Escrituras. Esto es muy importante. El problema hoy en día es que la plataforma de internet es una plataforma muy sutil, porque de la misma forma como puede alcanzar una bendición, de la misma forma puede alcanzar una maldición. Y nunca el internet se utiliza para manifestar las emociones de nuestro corazón, porque hay gente, inclusive creyente, que usa el internet para manifestar las emociones, cómo se sienten en ese momento. Se disgustaron, se sienten mal y lo manifiestan. Y entonces, en lugar de evangelizar, hablar de Cristo, lo que están hablando de sus emociones, cómo están sintiéndose en ese momento. Es decir, tú lees algo y tú sabes que esa persona está herida. Tú lees algo y sabes que esa persona está molesta, por eso está escribiendo de la forma que está escribiendo. Pero Dios nos ha hablado, Dios nos ha llamado a enseñar su palabra y a que el nombre de Cristo sea glorificado y sea magnificado, y nosotros resistir toda prueba, toda batalla, toda presión, dejarla y no colocarla como lo más importante en mi vida, que lo más importante para todos nosotros es Cristo, y que éste sea glorificado a través de mi testimonio y a través de mi confesión. Entonces nadie puede convertirse, regenerarse, a menos que no sea por la obra del Espíritu Santo. Ahora, pero la demanda, la palabra central de toda esta temática que estamos hablando, es que la demanda es que Pablo está llevando a Timoteo, y nos lleva a nosotros la palabra a entender que avivemos. Dice, avives el don que Dios. Y la palabra avivar, yo he dicho el día domingo, también explicaba que de la misma manera como el viento puede apagar un fuego al principio, el viento aviva un fuego. Y yo no lo voy a predicar hoy, pero el domingo voy a hablar sobre el viento del Espíritu. ¿Por qué razón en el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, la Biblia dice literalmente que cuando todos estaban orando en comunión, había 120 ahí? Según las Escrituras comenzaron 500, y a los 10 días tenían 120. Pero los que comenzaron el aposento alto, buscando la promesa que Jesús dijo que vendría el Espíritu Santo, y no os mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos con el Espíritu Santo y poder, fueron 500. Y en 10 días desertaron 380. En 10 días 380 desertaron, solo quedaron 120. Y esos 120 que estaban ahí orando y clamando por la promesa que Jesús dijo que vendría, y que una vez que recibieran ese poder entonces serían testigos, y ya conocemos las Escrituras, lo que podemos observar claramente es que lo primero que se manifestó, ¿cuál fue la primera manifestación según Hechos que pasó en el aposento alto? Dice, un viento recio llenó la casa.
¿O no lo dice así? Un viento recio llenó la casa y fueron asentadas lenguas en forma, fuego en forma de lengua sobre la cabeza de cada uno. ¿Dice eso su Biblia o no? Ok, entonces lo que estamos viendo es que siempre que hay una manifestación del Espíritu, el Espíritu se manifiesta como fuego, pero también como viento. Y dije que no voy a predicar porque ese mensaje es para el domingo, pero simplemente le estoy dando una pequeña introducción. Pero por ejemplo, cuando Jesús se acercó a sus discípulos en un momento determinado, que él había resucitado, Jesús se acercó y dijo, y sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Sopló. Para mí esto es un acto profético. Cuando Jesús sopló sobre los discípulos, antes de subir a la presencia de Dios, cuando había resucitado, sopló sobre sus discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento el viento de Dios comenzó a accionar para avivar el fuego que vendría como respuesta del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. Y vamos a hablar por qué es necesario que siempre que hay un derramamiento pueda haber un viento. Ahora, pero la demanda es esto: avives. O sea, que soples para que lo que Dios te dio se encienda. Y hay algo que Dios hace, pero algo que Dios ha puesto como nuestra personal responsabilidad. Porque los creyentes hoy, especialmente en estos días, en este tiempo, en esta época, le quieren dar todo el trabajo a Dios. Dios tiene que hacer todo, mientras nosotros nos amacamos y nos mecemos cómodamente en un lugar. Que Dios haga todo, pero hay cosas que le pertenecen hacerlas a Dios. Pero hay algo, nuestra responsabilidad personal es lo que Dios demanda de nosotros. O sea, avivar el fuego de su presencia no es tanto asunto de Dios, sino asunto de cuál es nuestra disposición, cómo es nuestra entrega, cuál es nuestra pasión, cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestra perseverancia en lo que Dios nos pone por delante. Decimos amén. O sea, Él te da el don, Él te da el don o te da los dones, pero tú tienes que convertirlo en llama de fuego. ¿O no? ¿Quién creemos que los dones vienen de parte de Dios? Por medio de la obra del Espíritu Santo. Hay fruto del Espíritu, pero hay dones del Espíritu, ¿sí o no? Entonces los dones vienen por el Espíritu. Entonces no te pelees con ninguno porque tú quieras tener cierto don y ese don no es activado en tu vida o no se te ha sido dado a ti en ese don específico en la que tú quisieras funcionar. Porque los dones no lo da ningún hombre. Aún poniendo las manos sobre tu vida, aún imponiendo las manos conforme el modelo de las Escrituras y orando por ti, porque una de las cosas que pudo enfatizar Pablo en la vida de Timoteo, que el fuego que Dios había encendido en Timoteo eran por tres razones. Número uno, por la profecía. No nos olvidemos que prácticamente Timoteo casi nació en los caminos del Señor, porque su abuela y su mamá lo educaron desde pequeñito. Si sabía lo que era el Señor. Pero entonces dice la Biblia, y Pablo le hace recordar que ese fuego que Dios había encendido en él, dice, por orden de la profecía bíblica ha sido llamado es decir, se nota y se ve que un orden profético de Dios reconoce lo que había en la vida de Timoteo. Lo segundo dice, por la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Es decir, no solamente la profecía que afirmaba lo que había en Timoteo, sino que también el testimonio de la parte espiritual de la congregación o de la iglesia, los ancianos, públicamente habían reconocido que Timoteo tenía los dones y las capacidades para funcionar como pastor o como ministro, como siervo de Dios. Entonces es tan diferente a la forma como se practica hoy en día, porque hoy en día la gente se hace pastor por su propia cuenta, se envían por su propia cuenta, se ungen por su propia cuenta y se reconocen por su propia cuenta. Y eso es antibíblico. Dice que Timoteo fue reconocido públicamente por la imposición de manos que establecieron y los ancianos, que en ese caso sería el presbiterio de la iglesia,
reconoció lo que había en Timoteo. Y por tercer lugar, dice también que Pablo había puesto manos sobre Timoteo. La profecía, la autoridad espiritual de una iglesia y el orden apostólico de un hombre de la altura del apóstol Pablo reconocieron lo que había Dios depositado en la vida de un hombre. Entonces se le está diciendo: aviva, que tienes que avivar el fuego de la presencia. Entonces, lo que he dicho hace un momento, Dios nos da dones, nos da un don, o nos da dos o tres, lo que Él quiera. Pero nosotros tenemos que entender que esos dones, como predicaba el día domingo, son activados cuando hay fuego. Cuando no hay fuego, los dones no responden. La tendencia natural, y lo he dicho, y los que estuvieron el día domingo se van a acordar, pero igual lo voy a repetir, no le voy a preguntar a nadie. Pero la tendencia natural del fuego es apagarse. ¿O no? La tendencia natural, diga conmigo, la tendencia natural del fuego es apagarse. Entonces, como la tendencia natural del fuego es apagarse, Dios no se equivoca cuando dice: el fuego de Dios arderá continuamente al altar y no se apagará. Dios da la promesa, Dios lo enciende, y quien tiene la responsabilidad de que no se apague eres tú y soy yo. No es Dios. Eso es lo que está bíblicamente demostrado. Ahora, el mundo indiferente, los corazones fríos quizás, la sociedad materialista, que solamente persigue las cosas que hoy son y mañana no son, o aquellos que tienden por mirar atrás a su pasado y a su pecado, o aquellos que son debilitados porque le hacen más caso a los compañeros de trabajo y de estudio que a lo que Dios dice en su palabra, o aquellas personas que abandonan la fe cristiana. Todas esas actitudes tienden siempre a apagar el fuego de Dios. O sea, si no avivas el fuego constantemente en tu corazón, en tu vida espiritual, dejará de arder. Y tu vida dejará de ser una opción válida para este mundo, porque no serás el instrumento que Dios quiere usar para que otros conozcan al Cristo que tú has conocido. Por eso es necesario que tu evangelismo, tu amor, lo que Dios te ha dado, ministerio, dones, tu servicio, todos tus dones, pueden convertirse en cenizas, o se pueden convertir en brasas, o se pueden convertir en llamas. O sea, según como hayas tú entendido acerca de lo que es el fuego que Dios puso en tu vida y en mi vida, es la manera como ese fuego va a arder. Otra de las características importantes que no tenemos que olvidarnos, aunque algunos no lo tienen en cuenta, es que la falta de santidad, amor por el pecado, la desobediencia, la rebelión, las malas compañías, todo eso apaga el fuego de Dios. Por el contrario, la oración, la intercesión, el ayuno, la lectura, el estudio de la palabra, el congregarse habitualmente, el ejercicio de los dones, la cercanía continuamente, una intimidad en su presencia, la comunión con el cuerpo de Cristo, los unos con los otros, que nos necesitamos. No vivimos aislados como miembros solitarios, sino que nos necesitamos como cuerpo. Todas esas características que le estoy mencionando, todo eso tiende a avivar el fuego de Dios en nuestra vida. Porque cuando yo veo una persona encendida, hasta yo me enciendo. Porque el fuego contagia, el fuego se propaga. Las cenizas no pasa nada. Y la Biblia nos habla a través de la profecía acerca de una vela, de un pábilo humeante. Un pábilo humeante es algo que estaba encendido, pero ya simplemente lo que está sacando es las últimas señales de humo. Entonces quiere decir claramente que tenemos que entender esto. Oración, clamor, intercesión, lectura, estudio, lectura de la palabra, la cercanía continuamente de intimidad y de comunión en su presencia,
la comunión con el cuerpo de Cristo, el saber que somos una familia espiritual, todo eso hace que el fuego sea avivado. O sea, el cristianismo desapasionado, tibio, no va a hacer retroceder el reino de las tinieblas en ningún lugar. O sea, un hombre o una mujer en Cristo, o que conoció al Señor y que esté desapasionado, nunca encenderá a sus discípulos, ni afectará al mundo con esta temperatura ministerial, porque lo único que puede conmover y lo único que puede afectar a otra gente es que tú ardas y que yo arda en el fuego de Dios. Un líder de jóvenes que no es apasionado nunca incendiará de Cristo a la juventud. Un maestro de niños que no esté lleno del fuego de Dios, sí, aún niños que son tocados por Dios, es por el fuego que hay en sus maestros o en sus maestras. Necesitamos fuego de Dios en todas las áreas de los ministerios en la iglesia. Necesitamos que los diáconos estén encendidos, que los sugieres estén encendidos. Necesitamos que los maestros y maestras de escuela dominical o de enseñanza a los niños estén encendidos. Necesitamos que los que den clase de instituto estén encendidos. Necesitamos que los que interceden estén encendidos. Todos encendidos por el fuego de Dios. Significa pasión. Un líder, todos los que sirven al Señor. O sea, cuando nosotros no estamos encendidos, no podemos funcionar de la misma manera. Entonces la madera, diga conmigo, la madera, el altar y el sacrificio. ¿Lo podemos decir de nuevo? La madera, el altar, el sacrificio. No basta solamente con la doctrina y enseñanza. No basta solamente con el ministerio. Siempre debe haber fuego todo lo que hacemos para Dios. Porque el fuego de Dios consume lo que no sirve y establece lo que sí sirve. Sobre nuestra vida, sobre nuestro ministerio, sobre los dones que Dios ha impartido en nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que clamar al Señor es: enciéndenos, Señor, más cada día. ¿Entiende bien? No diga: Señor, enciéndeme por un momento. No, enciéndenos, Señor, cada día. Por ejemplo, Elías oró hasta que el fuego cayó sobre el monte Carmelo, ¿sí o no? Lo único que Elías oró menos que los profetas de Baal y de Acera. Claro, porque ellos no correspondían y no podían responder. Pero Elías oró hasta que el fuego cayó sobre el monte Carmelo, ¿sí o no? Eso hizo, ¿qué hizo? Que toda una nación clamara: Jehová es Dios. ¿Qué fue? Lo que demostró convicción y arrepentimiento en toda una nación. ¿Qué fue? No fueron las palabras, no fue el mensaje solamente, no fue todo con lo que Elías anticipadamente preparó, organizó y ordenó, sino que lo que hizo que toda una nación declarara que Jehová es Dios es la manifestación de fuego. Si quitamos al Espíritu Santo de medio de nuestra vida, de nuestra forma, en lo que actuamos, en lo que servimos, en lo que predicamos, en lo que oramos, en lo que enseñamos, en lo que cantamos, en lo que tocamos, en lo que barremos, en lo que limpiamos, en lo que oramos, en lo que abrimos la puerta, si quitamos al Espíritu Santo de todo lo que hacemos, somos prácticamente pábilos humeantes. La gente se va a conmover como se conmovió toda una nación de Israel, porque el Dios que respondió por fuego fue el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios de Elías, y es nuestro Dios. Eso hizo que los incrédulos gritaran: Jehová es Dios, Jehová es Dios, y lo clamaron 3 veces: Jehová es Dios. O sea, Elías oró hasta que el fuego cayó en el monte Carmelo. Y esa fue la evidencia que hizo que la muchedumbre idólatra, engañada, llena de apostasía, apartada de Dios, clamara que Jehová era Dios. O sea, no solo ahí fue la demostración de Dios como fuego, que consumió todo. También
¿Podrá ese fuego que encendió el altar del tabernáculo, la zarza en el desierto, el sacrificio del monte Carmelo como lo hemos mirado, el aposento alto como descendió? ¿Estamos creyendo que también eso es para nosotros hoy, en estos días y en este momento? Como siervo de Dios y siervas, hijos e hijas de Dios, estaremos dispuestos a disponernos, que no hay otra alternativa al Espíritu Santo, que es Él o nada, que no podemos funcionar si dejamos ser llenados y encendidos y avivados con el fuego de Dios en nuestra vida. Necesitamos, amados, necesitamos ser una iglesia mucho más que atareada. Necesitamos ser una iglesia mucho más que amistosa o evangélica o evangelística. Necesitamos ser una iglesia que ardemos o que ardamos. Necesitamos ser una iglesia que podamos arder. Una iglesia, como quien dice, aunque hay un programa así, ¿no? Pero no estoy hablando de ese programa. Pero una iglesia que sirve a Dios y está tan encendida que está el rojo vivo. O sea, si el predicador arde por la presencia de Dios, la iglesia tiene que arder. ¿Sí o no? Algunas veces yo predicando me da ganas de salir corriendo del púlpito y caerle encima a uno y poner la mano. Señor, enciéndelo por favor. Pero si el predicador arde, si los músicos arden, si los cantantes están ardiendo en la presencia de Dios, la iglesia arde. Si los líderes arden por un solo combustible que es efectivo, que es el Espíritu Santo, la iglesia no arde con ningún otro combustible. La iglesia arde con el combustible, aleluya, poderoso del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos enciende, y todo lo que hacemos, diga, todo lo que hacemos tiene que arder. Tienen que arder los que cantan, los músicos, vuelvo a repetirlo, los maestros, los niños, todos. En que todos estemos ardiendo con el fuego de Dios. ¿Sabe una cosa? El cristianismo desapasionado apagará el fuego. Apagará el fuego. Aquellos que no tengan pasión. O sea, un líder desapasionado nunca encenderá a nadie, porque él mismo está desapasionado, no tiene pasión. El fuego nos da pasión, pasión. Nos da pasión, diga conmigo, me da pasión. Nunca, por ejemplo, la leña, la madera y el altar eran materiales importantes. Pero lo más importante de todo eso, ¿qué era? ¿Qué era? Lo más importante de todo esto, aparte de tener la leña, la madera, el altar, ¿qué es lo más importante? Fuego. Fuego que descienda de lo alto y encienda totalmente el altar. Y yo creo que en esta noche nosotros tenemos que decir de todo nuestro corazón: enciéndenos, Señor, o manténnos encendidos. Enciéndenos cada vez más, y que cada vez más ardamos con el fuego de Dios en nuestra vida. Si logramos arder con el fuego de Dios en nuestra vida, entonces nosotros realmente vamos a entender lo que yo le dije el otro domingo, el domingo. ¿Se acuerdan ustedes lo que yo le dije el domingo? Acerca de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ¿usted sabe quién es Charles Spurgeon? Un predicador tremendo del año 1800, final 1800. Pero pastores, que hace muchos años, no soy tan anciano como eso, pero hay palabras célebres de muchos de estos hombres de Dios que tenemos que seguir citando. Y yo comencé este mensaje diciendo lo siguiente: necesitamos, dijo Spurgeon, en el año 1870, por ahí 1890, necesitamos hombres y mujeres al rojo vivo, hombres a los cuales y mujeres
no puedas acercarte sin sentir que tu corazón se calienta. Hombres y mujeres que se abran paso en todos sus trabajos y tareas con corazones ardiendo para Dios y conmoviendo todo lo que está a su alrededor. Esa es la clase de personas que Pablo estaba diciendo que Timoteo tendría que ser. Aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios, porque es lo que Dios puso por confirmación a través de la profecía de los ancianos de la iglesia y por imposición de las mismas manos del apóstol Pablo, reconociendo lo que Dios había dado y depositado. Entonces la gente, mire, la gente quiere dones, la gente quiere talento, la gente quiere dones, la gente quiere que Dios los use y tener ministerio y aquello y lo otro. Pero si la gente no tiene realmente la pasión del fuego de Dios encendido en su vida, no sucede nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digamos: Señor, yo necesito estar apasionado por ti. El problema que tenemos en nuestro siglo XXI es que la gente piensa mucho y cree poco. Todo lo lleva a la mente. Si logra pasar por el filtro de la mente, sí, ahora algunos estarán pensando: ¿y qué temperatura tendrá el fuego de Dios sobre mi vida? ¿O a qué temperatura se puede elevar el fuego de Dios? ¿Podrá resistirlo mi cuerpo, la temperatura ardiente del fuego de Dios? ¿O cómo es esto? Sí, cuando nosotros comenzamos a tratar de explicar las cosas de Dios con nuestra mente, nos frustramos y no recibimos nada. Y no recibimos nada. Pero Dios es más que mi pensamiento, Dios es más que mi mente, Dios es más que mi cerebro, Dios es más que mi corazón, Dios es más que mi opinión o mi intelecto o mi capacidad para entender. Es más, alguna vez hay cosas de Dios que no se entienden, pero sí se experimentan y son reales. Son reales y se experimentan en la vida. Yo no voy a estar explicando a usted cuando siento el fuego de Dios, cómo siento lo que siento o dejo de sentir. Yo simplemente digo que el fuego de Dios es real. Yo literalmente muchas veces yo he sentido el fuego de Dios predicando, lo he sentido en mi vida y he sentido la manifestación de Él. Y algunas veces he terminado de predicar y esa llama de fuego sigue ahí, aun cuando después que predico como media hora más o una hora más. Pero es real. Iglesia, no tenga miedo al fuego de Dios. Lo único que va a hacer va a quemar todo lo que no sirve en usted. Y cuando usted se sienta olor a carne quemada, no se preocupe, es su propia carne que Dios la está quemando. Está pasando por un proceso. Tú sabes una cosa, cuando la carne se quema, comienza a dar como un olor medio, y te la va a quemar de tal manera que ya dejes de tener olor, para que se sienta la fragancia del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. Dile: Señor, quémame de tal manera que toda mi carne quede quemada por tu presencia. Mis deseos, mis impulsos, mi naturaleza, mi carácter, mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de oír, mi forma de ver, todo sea santificado por tu Espíritu. Aleluya, porque es Dios quien manda ese fuego. Y es importante que cuando estamos ardiendo con el fuego de Dios, entonces viene el Espíritu Santo, y cuando nosotros oramos al Espíritu y clamamos a Dios en el nombre de Jesús para que el fuego que Dios ha encendido en nuestra vida se mantenga encendido, una de las características extraordinarias es que Dios, y eso lo vamos a predicar el domingo, es que Dios manda un viento, y vamos a ver lo que el viento produce. El viento produce cosas extraordinarias, porque mientras ardemos con el fuego de Dios, hay muchas cosas que el viento también hace. Primero, aviva la llama, la hace arder con más intensidad, pero hay muchas otras cosas que el viento produce que nosotros no deberíamos de conocerlo. Y vamos a mirar el domingo, ya hoy es el tercer mensaje, hemos estado mirando el fuego de Dios o el Espíritu Santo como un fuego que arde, como el fuego que Dios colocó para que nuestra vida arda en su presencia. Y ahora vamos a ver la otra fase, el Espíritu Santo en un símbolo, una característica como viento. Cómo es cuando el viento de Dios sopla, el ruach de Dios sopla
El viento recio. Dice que el viento que llenó la casa era un viento recio. Quiere decir que cuando se dice que es un viento recio, es un viento con ruido. Así que los que tienen mal de oído, dile: Señor, sana mis oídos, para oír el viento recio. Cuando habla de la palabra un viento recio, es un viento ruidoso, de mucho ruido. Y eso es lo que el Señor nos quiere despertar de tal manera que dejemos de atender a lo que el mundo nos está hablando y le atendamos a Él de todo nuestro corazón, porque es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Póngase de pie, iglesia, en este momento. Dile: Señor, yo quiero arder con el fuego de tu Espíritu. Pero tienes que anhelarlo, tienes que desear tú. ¿Sabes una cosa? Algunas veces pensamos que esto es automático. Viene el pastor, nos pone la mano y comenzamos a recibir el fuego. No, esto no es así. El fuego lo tienes que anhelar tú, lo tienes que desear. Y tienes que preparar el ambiente para que todas esas cosas sean dadas, de tal manera que cuando ardas con el fuego de Dios, tú estés manteniéndolo con lo que Dios dice que tienes que poner en el altar. Mientras haya leña y mientras haya holocausto, el fuego va a arder. El fuego va a dejar de arder cuando no hay leña y cuando no hay holocausto. Porque Dios no mantiene el fuego sobre algo que no tiene propósito. Dios enciende fuego con propósito. Si Dios encendió un fuego en mi vida un día, es por un propósito, con un diseño. Si Dios enciende el fuego sobre tu vida, no es para que no tengas ningún propósito en tu vida. Todo lo que Dios enseña, diga conmigo, todo lo que Dios enciende, todo lo que Dios enciende, diga conmigo, es con un propósito. Si tú eres holocausto y pones leña, pon leña. Mañana a la mañana. Pon leña el domingo a la mañana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días. Busca al Señor. Ora, clama, intercede. Esto es algo interesante. Que cuanto más le buscamos, escuchen bien, esto no es una fórmula, esto no es un secreto de nada. Cuanto más le buscamos, más deseo de buscarle tenemos. Cuanto menos le buscamos, menos oramos, menos leemos esto, estudiamos la palabra, menos deseo tenemos de hacerlo. Es como la persona deja de congregarse en un culto, después se deja de congregarse un domingo, se deja de congregar otro domingo, se deja de congregar otro domingo, y cuando nos queramos acordar ya no quiere congregarse más en la iglesia. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Todo lo que se deja de hacer para Dios tiende a llevarnos hacia un estado de indiferencia e irresponsabilidad y abandono espiritual. Pero en esta noche estamos creyendo, Señor, que tú eres el que enciendes el fuego y lo has encendido. Pero aquellos que todavía no han tenido la experiencia de que sus corazones y sus vidas y su espíritu y su alma y su mente estén encendidas con el fuego de la pasión y con el fuego de tu espíritu, Señor, enciéndelos. Necesitamos gente que arda con el fuego tuyo. No necesitamos personas que tengan muchas opiniones y nada de fuego de tu presencia en ellos. Señor amado, oramos por los niños, oramos por los jóvenes, oramos por los adultos, oramos por los matrimonios, oramos por las mujeres, oramos por los hombres, oramos por los hombres y mujeres que te han conocido. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, derrama de tu gloria. Así como Pablo en medio de la cárcel, sabiendo que estaba a punto de ser sacrificado y a punto de, Señor, de acabar su vida aquí en la tierra, por causa de la fidelidad y el compromiso, es capaz de decirle a Timoteo en medio
de la prueba que Pablo mismo estaba, Señor, confrontando. Él podía, Señor, hablar de valor y no de cobardía, hablar de poder y no de temor, hablar de amor y no de infidelidad, hablar de dominio propio y no de descontrol, hablar de una perspectiva bíblica, una perspectiva divina, una perspectiva como tú quieres que nuestra vida se encuentre. Señor, no permitas que ninguna circunstancia de la vida diaria pueda apagar el fuego que un día tú has encendido en nuestro ser. Señor, ayuda a la gente para que sean encendidos en el fuego de tu espíritu. Que dejen de oír lo que no tienen que oír, que dejen de escuchar lo que no tienen que escuchar, que dejen de ver lo que no tienen que ver, Señor, con tal de que sus vidas se levanten en un nivel de gloria, de presencia, de fuego, de autoridad por el Espíritu de la revelación y el Espíritu Santo que ha sido dado a la iglesia. Fuego de Dios, como descendiste en el día de Pentecostés, como Pedro lo mantuvo encendido desde que lo recibió hasta que partió de esta tierra, como lo sucedió a los apóstoles, como lo sucedió a la iglesia primitiva, como le sucedió a la iglesia a través de los siglos y a través de las edades. Señor amado, queremos ser gente de fuego, no gente, Señor, de apariencias, gente de fuego, gente que podamos arder continuamente con la presencia manifestada tuya en nosotros. Oh Ramashenda Ramasaya. Hiramako robo shetarabasaya kita ramando roboya erebeketo robo shotorobondere masamaya kiarabasoya. Levanta tus manos y adora al Señor, adóralo por un momento, dale gloria a Él. Abre tu boca, abre tu boca, ábrela, no tengas temor de abrirla y decirle: Señor, yo anhelo estar encendido con el fuego de tu presencia continua y permanentemente. Solo quiero mirarte a ti, solo quiero obedecerte a ti, solo quiero ser fiel a ti, solo quiero perseverar delante de tu presencia. Solo quiero perseverar delante de ti, ser responsable de saber lo que tengo que hacer y entender lo que tú has hecho y lo que haces en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, hacemos guerra al espíritu de la tibieza, al espíritu de la frialdad espiritual. Hacemos guerra al espíritu del conformismo, del estancamiento, como hemos enseñado, del letargo espiritual. Hacemos guerra a las obras de las tinieblas y a la obra opositora de maldad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oria que taramando robo sherebekenda ramasaya. Aquí amando robón de ribasama lama shedere begendere besoya. Irramato rebenda ramama mashera bakato robonda ramasaya. Kirramando roboko terebesa torobo shenda ramama maya riarando robosa. Pablo mismo declaró, Señor, a través de las escrituras que tú inspiraste, y dijo él: yo hablo en lengua más que todos vosotros, y aunque mi entendimiento queda sin fruto, no interesa, porque hablo en lengua desconocida. Aleluya, misterios para mí, pero no para Dios. Señor, ayuda a que tu gente, que tu iglesia, Señor, hable más en lengua y ore en lengua más que en el entendimiento.
que se comunique continuamente contigo. Señor, yo reprendo el temor, la cobardía, porque no nos dio espíritu de temor, no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino poder, amor, dominio propio. Aleluya, aleluya. Oh, Ramaya derramando, robón de Ramasaya y Rabacoto robó de Rebeshenda. Tú has dado el hablar en otras lenguas, y aquellos que no tienen bautismo, bautízalos, bautízalos, Señor amado. Puedes incendiarlos con el fuego de la gloria, del poder y de la presencia del Espíritu Santo. Señor, comienza a incendiar la gente con el fuego de tu presencia, con el fuego de tu pasión, con el fuego de tu gloria, con el fuego, aleluya, el mismo fuego que descendió, aleluya, en el tabernáculo, el mismo fuego que descendió en la zarza, el mismo fuego que descendió en el monte Carmelo, el mismo fuego que descendió, aleluya, en el aposento alto. Oh, Ramande Rebeco Torobo, Sherebaca Toroboya, y Ramando Robó de Rebequende, Remando Robó Soya. Bautiza, Señor, que no quede nadie sin ser bautizado, llenado con el Espíritu Santo. Bautiza a los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los adultos. Señor, trae bautismo de fuego, porque tu palabra, tú nos dijiste, y Juan, aleluya, dijo acerca de ti que tú nos bautizarías con Espíritu Santo y fuego. Aleluya, tú nos bautizarías con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Oh, Ramamamaye de Rebendo Robó, Sherebequeta Rabasoya, y Rimanamando Robón de Rebasaya, y Ribatorobo de Rebesherebequenda Ramasalaya, y Ramando Robo Sheterebequeta Robodoya, y Ramando Robon Secamaya Dorabayanda Racia. Yendo robo shotorabasa y marramato robo berebesheya y ramamamama shotoroboya. No tengas temor, no tengas temor. Ese temor no es de Dios. No tengas cobardía. Esa cobardía no procede de Dios. Él te ha dado poder, aleluya, amor y dominio propio. Oh, kiamato robo de rebellenda ramamamaya y rabacoto robo de rebellenda. Habla en lenguaje del Espíritu, habla en otras lenguas. Vamos, habla en otras lenguas. Habla bien alto, que se oiga, que se escuche. En el nombre de Jesús de Nazaret, habla en otras lenguas conforme el Espíritu te da que hable. Habla en otras lenguas. Habla, habla, habla. Habla, no te calles, no sea, aleluya, no te mudezca. Habla en otras lenguas conforme el Espíritu te da que hable. Habla en otras lenguas, no importa la opinión de los demás, no importa lo que diga el medio ambiente, no importa lo que diga la sociedad moderna, no importa lo que diga el mundo, la carne. Aleluya, aleluya. El hablar en lengua es parte de lo que el Espíritu derramaría en los últimos días. Aleluya. Y ramando robón de rebeshende manda. Y rabato robo de rebeshende rebendo roboya. Y ramando robo shete rebekenda ramaya. Y ramando robo shorobo de rebeseya. Y rabasoto robo sherebekenda. Maramando robo sakianamando roboya. Y tarobo sheya rabaterebe. Ahí está el Señor obrando. Dile, Señor, yo quiero arder, quiero arder con el fuego de tu Espíritu, quiero arder con el fuego de tu pasión, quiero arder con el fuego de tu gloria, quiero arder con el fuego de tu Espíritu. Ay, amando robón de rebe. Ira mama sherebeketo robo de rebeshenda. Si no tiene bautismo del Espíritu Santo, en estos días vamos a orar por bautismo del Espíritu Santo. En estos días vamos a orar para que el Señor te bautice, te llene. Oh, ramandera basoto robo de rebeshenda. Tú no puedes vivir la vida cristiana si estás vacío del Espíritu. Para vivir una vida victoriosa, una vida de comprensión, de entendimiento, de sabiduría, de revelación, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Tienes que estar lleno del Espíritu, lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. Arder en el fuego de Dios, en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Ser un hombre, una mujer con una pasión, aleluya, indetenible. Con una pasión, aleluya, que nada te pueda impedir alcanzar las alturas del Espíritu, en la presencia y en la gloria del Dios de todo poder y de toda autoridad. Oh, remandaramacho torobo de rebellenda ramaya.
Y rabatoro bodere bellenda ramaya robo sherebe deregenda. Y ramamama shotoro bondere beseya rabasaya. Te adoramos, Señor, te adoramos en esta noche, te adoramos en esta noche. Te damos la gloria en esta noche, te damos la alabanza, te damos la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, que solamente te pertenece a ti, no a los hombres, sino a ti. A ti, Señor, a ti la gloria, aleluya. A ti la honra, a ti la alabanza, a ti la gloria. Prepáranos, Señor amado, que cada vez que podamos oír tus palabras, podamos, Señor, ser renovados y ser activados en el fuego de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Dile gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Usted no tiene que perder esa comunión con el Señor. Cuando Pablo escribe acerca del lenguaje del Espíritu, acerca de las lenguas, y eso cuando habla del lenguaje, cuando habla el hablar en lengua, Pablo dice: yo hablo en lengua más que todos vosotros. Y a Pablo le gustaba más hablar en lengua que orar en el entendimiento con la mente. Y aunque mi mente queda sin fruto, no importa, estoy orando misterios para con Dios. Estoy orando misterios para con Dios. Y el diablo se desespera cuando escucha a los hijos de Dios hablar en otra lengua o orar en el lenguaje del Espíritu, porque él no lo puede entender. Y él se desespera porque no sabe por lo que tú estás pidiendo. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén a eso? Es maravilloso. Usted tiene que acostumbrarse a orar más en lengua que en el entendimiento. Yo algunas veces he pasado orando en lengua 4 o 5 horas sin parar. Es más, cuando tú comienzas a experimentar eso tan profundo de parte de Dios en tu vida y entra en la presencia de Dios en oración, ya para ti no hay hora, ni hay reloj, no hay nada. Tú te sumerges en el río de Dios y ahí nadas en las profundidades de su gloria. Ahí no sales corriendo, ahí no sales disparado que hay que atender aquello, el otro. Tú sabes estaciarse. Hay momentos maravillosos que uno puede vivir en la presencia de Dios. Es extraordinario el poder. Por eso y con esto termino, por eso que David dijo: deleítate a sí mismo en el Señor. Deleitarse es sentir complacencia, sentirse satisfactoriamente bien, gozando y disfrutando de la presencia de Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor o en Jehová tu Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo aprendo a deleitarme, cuando aprendo a volcar mi vida, mi alma, mi espíritu, y no me importa otra cosa, me deleito en Él. Entonces, lo primero, y no vas a orar por tu petición, y no vas a orar por tu necesidad, y no vas a orar por lo que no, aprende a deleitarte. Él no me dice: acércate a Dios y ora tus peticiones y luego Dios te contestará. No, la Biblia dice: apréndete a deleitarte. Deleítate. ¿Qué significa deleitar? Sentirse bien. No hay mejor cosa que uno sentirse bien en la presencia de Dios. Cuando tú estás ahí, algunas veces te da por cantar, algunas veces te da por llorar y no puedes parar de llorar, algunas veces te da y te quedas extasiado y te deleitas. Puede ser que algunos no me entiendan lo que pero estoy hablando de los que me entienden. Y comienzas a deleitarte, a sentir que te vacías de todo lo tuyo y te estás llenando de todo lo de Él. Esto es maravilloso. Como diría el americano, wonderful. Esto es maravilloso. Deleítate a sí mismo